Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal. Y pues en estas vacaciones en las que muchos niños no van a la escuela, les estamos ofreciendo hoy un tema diferente que yo también quiero saber de qué va a tratar. Las 4 Pascuas. ¿Qué te parece, Gerardo? No, pues excelente. La verdad es que en estos temas de Semana Santa y ahora Semana de Pascua, creo que debemos pues acercarnos a nuestra fe y acercarnos a cosas que nos indiquen el camino. Y por eso tenemos hoy a Maripaz. Y me encanta que estés aquí con nosotros, que siempre es un deleite que conversemos acerca de estos temas. Maripaz, pues, bienvenida. Muchas gracias, y por supuesto que la agradecida y la fascinada de poder compartir esto es, pues, en primera persona soy yo, y por otro lado el público que está siendo verdaderamente protagónico, ¿no? Porque se comunica muchísimo, porque retroalimenta de una manera importantísima, y pues aquí están todos y cada uno sentados aquí junto con nosotros, y eso, bueno, pues me da muchísima alegría. Y que sean parte de la conversación, ¿no? Claro, que nos acompañen. Y pues muy inquieta, Maripaz, por escucharte. Realmente no sé por dónde te vas a ir, pero seguro vamos a aprender, Gerardo y yo y todos los radioescuchas de Excelencia Personal. Bueno, ojalá que sí. Cuéntanos, a ver, ¿qué es esto de las 4 Pascuas? Bueno, mira, lo que pasa es de que estamos hablando de una palabra que no es la primera vez que se escucha en una tradición religiosa. Entonces, este tema, este título de las 4 Pascuas, más que nada nos está queriendo remontar hacia una cucharada mucho más grande que lo que nosotros vemos hoy que estamos viviendo este tiempo pascual. Es verdaderamente interesante ver cómo son 4 Pascuas y no una, pero por supuesto con una, que es la que nos trae ahora en esta gran reflexión, es con la que de alguna manera nos hemos de quedar, y sobre todo sabiendo la trascendencia que tiene desde la palabra Pascua, que ahorita explicamos lo que significa, hasta que eventualmente son 4, pero para mí del menú me puedo quedar con una y es mucho más que suficiente. Es interesante saber que no venimos de la nada, que es una evolución, que es una madurez de ideas, que es una culturización, pero que también de alguna manera me está invitando desde mi parte ancestral a un convite pascual. Y ahorita vamos a explicar de uno en uno qué son estos elementos de este gran convite y de esto que significa la Pascua. Me gustaría hacer más bien de la primera a la segunda y la tercera, sin revelarlas todas, para que esa emoción que tienes no te la diga yo en este segmento. ¿Qué tal que nuestros radioescuchas dicen, bueno, pues ya está, le voy a cambiar? Exacto. Entonces, que se queden picados. A mantener el misterio. Si me permites entonces empezar con lo que es en sí, lo que es la Pascua, lo que se entiende, por sobre todo la tradición judía es la que insiste y inaugura este término, e insiste en llamarle Pascua a través de toda una tradición religiosa. Entonces, la primera de las Pascuas sería la cena pascual para el simbolismo del judío, por supuesto actual también, ¿no? Pero de alguna manera echemos mente para atrás y para atrás y para atrás en el Antiguo Testamento, inclusive pues en el libro del Éxodo, ¿verdad? Donde el pueblo judío se encuentra esclavizado. Se encuentra en Egipto, de donde permea muchísimas de las ideas, sobre todo el monoteísmo. Hay una parte de la historia de los egipcios en donde todos los dioses se condensan en uno solo, y hay un latir monoteísta que muy pocos lo han descubierto, porque después de Amon-Ra sigue adelante y la gente se revela y dice, no, por supuesto que no hay un solo Dios, a mí no me estés quitando, sino poniendo, yo necesito en cada aspecto de mi vida. Pero es curioso que es en tiempo de Moisés cuando este pulsar de un monoteísmo llega, ¿no? Pero bueno, vayamos entonces a este momento en donde el pueblo elegido está en esclavizado, y entonces Moisés, por mandato divino, pide la liberación del pueblo al faraón.
Y entonces él dice que tienen que salir en este éxodo, por eso se llama así el libro, a buscar pues esto, una tierra que Dios les ha prometido para poder pues sembrar sus tierras y sobre todo tener las familias y que de ahí sea pues este pueblo elegido en esta tierra prometida. Por supuesto el faraón dice que no y se resiste a decir que los esclavos, que muchos dicen que las pirámides están pegadas con sangre de esclavos judíos, ¿no? O sea que de las primeras obras magnas del pueblo judío pues están las pirámides de Egipto. Y esto, bueno, porque también son, así se usaba, bueno, es una pena hablar de esclavitud, pero pues así verdaderamente así funcionaba. Era. Y funcionaba bien, porque imagínate, ¿no? A pocos costos y bueno, familias que tenían sus casas, que tenían algún tipo de intimidad, no eran esclavos como los que traían en estas barcas de África hacia acá, en tiempos muchísimo más posteriores. No quisiera mezclar simplemente por hablar de esclavitud. Entonces, aquí, bueno, ¿por qué sabemos que cada familia tenía parte de esta intimidad? Porque después de las 10 plagas que caen, o sea, no me quiero detener en ellas, pero Moisés pide ayuda a Dios y Dios, viendo que el faraón necesitaba saber que iban en serio, caen estas plagas en los cultivos, en la salud de las personas, en la comodidad también del agua y de las calles, en fin, son estas plagas muy famosas que de alguna manera... Porque no quería soltar al pueblo, porque no quería soltar al pueblo y era una manera como de presionar. Entonces, de alguna manera, dice que se le dio la indicación a Moisés y con esto él habló, y sobre todo en hebreo. Eso es interesante porque ellos pueden hablar libremente y como los egipcios no hablan hebreo, bueno, pues haz de cuenta que es un código. Entonces están hablando casi en clave. Y les dice que había que matar a la sangre del cordero como tradición de esta, o sea, digamos, a la sangre del cordero, que era el cordero sin mancha, y con este cordero, entonces, iban a señalar las puertas, los dinteles de la puerta, se cuenta como que iban a marcar con esta sangre. Esta puerta sí y esta no. Esta puerta sí y esta también siendo de los hebreos. Y entonces, evidentemente, el que no hablaba hebreo y el que no era de este pueblo, que se había entremezclado con otro tipo de esclavos, no solamente eran los hebreos, entonces de alguna manera, y por supuesto del pueblo egipcio, iban a señalarse. Entonces unas tenían estos dinteles marcados y otros no. Entonces dice el texto del Éxodo que cuando de alguna manera llegó la noche, cayó la muerte, dice el texto, cayó la muerte en los primogénitos de cada casa y cada establo. O sea, los primogénitos es el primero que nace, pero imagínate ¡qué tragedia! No, y además cuando es unigénito, o sea, cuando es el único, pues te acaba con los hijos que tenía. Sí. Y esto de que en cada una fuera solo el primogénito, pues todavía le están dando los libros científicos a querer saber por qué parte genética o qué parte, cómo se puede constatar que solo le caiga este virus o esta enfermedad de muerte a los primogénitos y también del ganado. Entonces yo creo que ahí la ciencia todavía tiene tarea de saber si el primogénito se lleva algo que el segundo o el tercero, en fin. La idea es que el faraón tenía un hijo. Y entonces a la hora que cae la muerte, ese hijo enferma y verdaderamente él le dice, además de las plagas, ahora tu Dios es un Dios de muerte. Entonces se escuda diciendo, yo no quiero eso entre mi gente, un Dios que sea capaz de hacer esto con nuestras cosechas, un Dios que sea capaz de matar un Dios castigador, a un inocente, a un pequeñito inocente que no tenía nada que ver con que si había esclavos o no, ni siquiera hablaba, y en una de esas pues el dolor acompañó todo esto y los deja marchar. Es interesante esta parte, ¿no? Lo cuenta el capítulo 12 del Éxodo por quien quiera echar un ojito ahorita que tenemos tiempo de vacación. Además, exacto, y que es súper interesante. Es mucho, sí, la Biblia verdaderamente es un libro, además de histórico, pues sí, de estas alianzas interesantísimas. Entonces, bueno, pues deja marchar al pueblo y vamos a ver la parte importantísima que viene después como para ligar las demás Pascuas. Y nos lo dirás ya muy a detalle después de esta breve pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Hoy en Excelencia Personal estamos hablando de las 4 Pascuas con Maripaz Albarrán, que pues ustedes la han escuchado hablar sobre temas de educación, pero también sabe de historia, de arte y de otros temas. Y por eso precisamente hoy viene a compartirnos. Y me encanta cómo lo haces, Maripaz, porque entender la historia es muy diferente a nada más saberla y no entender qué fue realmente lo que pasó. Sí, claro. Justo es como se debería enseñar la historia, ¿no? Esto pasó así y pues lo que nos acabas de decir, a ver, ¿cómo comprobaban que el primogénito, y científicamente no hay una manera de decir cómo? Todavía. No hasta sabemos, ahora. porque siempre pensamos que las medidas son hasta donde nosotros podemos Claro, verlas. hasta donde sabemos, ¿no? Y seguimos en pañales en la ciencia. Bueno. Aunque hay muchos que se sienten sabedores en serio, lo que nos falta por conocer, ¿no? Sí. Verdaderamente. Sí, por supuesto. Oye, ¿dónde nos quedamos, Maripaz? A ver. Bueno, nos quedamos en que el faraón no le queda de otra con el dolor del corazón de haber perdido lo que más quería, que era su hijo primogénito, y entonces, en el caso de faraón unigénito, el caso es de que los deja ir. Entonces, todos toman sus cosas, que eso es también una parte muy simbólica del Antiguo Testamento, siempre, y sobre todo empezando en el Éxodo, te los encuentras peregrinando, te los encuentras en camino. Y esta parte es súper retomable, digo, porque además el tema de las 4 Pascuas nos está dando ocasión de hablar de lo simbólico, de las cosas de la historia de la salvación, en este caso, de la Pascua, por supuesto aterrizado en este tiempo, pero sobre todo de que nos caiga en nuestra vida actual y verdaderamente vivida de día tras día este tipo de reflexión. Entonces, veamos lo que significa salir de Egipto y después, de alguna manera, pues esto, caminar, una cosa genial, ¿no? Que fue a través del Mar Rojo. Cuidado, porque en el Antiguo Testamento mar se conoce como laguna y los abismos son los mares. Lo que nosotros llamamos océano, ellos llaman abismos. Entonces, cuando ustedes lean la palabra abismo, es un océano. Y cuando oigas la palabra mar, son estos superlagos. Pero finalmente el mar de Galilea no es un mar, es un lago. Tampoco el Mar Rojo es, de alguna manera, es este complejo de agua, pero sí muy grande. Entonces, sí, claro, ellos le llaman mar. Entonces, el Mar Rojo, ¿no? Entonces, eventualmente, dice la ciencia que ha tratado de emparejar lo que sucede en algunos momentos del año o de algunos años específicos, inclusive relacionados también con los astros y esto de las polaridades y la gravedad, magnetismos y demás, ¿no? O sea, muchas esto fuerzas. Es complejo. Sí, por supuesto. La idea es que el pueblo que viene ligero, que trae, ¿qué te gusta? Una bolsa, 2 bolsas, lo que tú quieras, pero decir, toma lo importante, que de entrada son tus hijos sanos, pero además alguna cosa, algunos animales también de una pequeña granja, no olvides, son esclavos, entonces tampoco creas que iban a traer ningún tipo de lujo. Sí, por supuesto. Pero iban a traer su ánimo y su esperanza y la creencia firme en que Dios era lo que quería y que esta liberación es importante. Entonces, toman las cosas, insisto, lo ligero, pasan por este camino y en una de esas Moisés dice, el faraón se ha arrepentido de sentirse frágil, tomó una decisión a la ligera en cuanto a lo práctico que era tener este pueblo enorme de esclavos y verdaderamente va para atrás y además, ¿cómo o sea, se está culpando de haberles dado libertad a los que quitaron y además produjeron un daño doloroso, no solo en él, sino pues en todo el pueblo egipcio. Entonces, dice, bueno, no me importa si son esclavos o si mueren todos, pero no se vale que nos dejen esta pena y ellos se vayan con una libertad conseguida así, ¿no? Entonces, en lo que piensa, en lo que organiza, en lo que todo, tienen un poquito de chance el pueblo judío avanzar y entonces ir ganando. Estas condiciones climatológicas y atmosféricas hacen que este mar, de alguna manera, haya bajado. Y entonces, cuando él voltea, dice, si no nos cruzamos por aquí, no hay manera, porque ellos vienen en carruajes pesados con animales que tienen mucha más fuerza y por más que corran las mujeres, los niños se nos van a quedar y sí nos van a alcanzar. Sí, no hay forma de competirles. Nos rodean. Nos cercan, nos rodean y de alguna manera nos acaban. Estamos perdidos. Entonces dijo, la única es esta y rezarle a Dios porque la luna siga de ese tamaño y en ese momento para que de alguna manera sea un charco que te llegue a la mitad de la rodilla un poco más, pero que sea transitable. Que las mujeres, los hombres puedan cargar a los niños en hombros y así seguir. Y alguna pertenencia se mojará, alguna otra se perderá, pero las bestias le llamaban a sus animales, entonces podrían ir caminando con ellos. Así se dio.
Cuando los egipcios llegan al punto en donde ven que en el Mar Rojo la tradición dice que se abrió el mar para que pudieran pasar, y adoro algunas caricaturas y algunas películas que se lo toman literal y eventualmente hacen hasta gigantesco. Sí, pero es genial. La idea es esta. Entonces, llegan los egipcios detrás de ellos y lejos de decir que el mar se volvió a juntar, es lógico pensar que los carruajes pesan mucho más y estás hablando de un suelo fangoso porque es mojado. Entonces se hunden, se tropiezan, el de atrás se tropieza con el de adelante y aquellos carruajes y armaduras se hunden mucho más que una y es donde se pierden. Entonces ellos pueden nadar el pedazo que falta, pero los egipcios no. Entonces ahí, por supuesto, que nada pasa sin la voluntad de Dios detrás. Por supuesto, fue un gran avance para ellos en cuanto a que el pueblo se logró pasar probablemente en un 100%. Probablemente alguna persona de edad, no lo sé. Y a lo mejor todos lo ayudaron y sí fue un 100%. Pero lo que sí dice el texto es que los egipcios sucumbieron. Entonces, hasta aquí la historia que, por supuesto, por favor, síganle ustedes, nada más para que nos dé tiempo de ir a las demás Pascuas. Aquí lo rescatable, entonces, es lo ligero del camino, la esperanza y la fe en decir que Dios eventualmente es lo que quiere y me quiere en camino. ¿Qué significa ir ligero hoy? Pues verdaderamente que te fijes en los apegos que tienes, que te agarre la vida con la esperanza de ir hacia enfrente, con solo agradeciendo la salud y si no, de verdad orando por ella, pero de alguna manera ligero, para que entonces esos apegos no te hundan en este fango de este Mar Rojo, que eventualmente Dios nos abre los caminos, pero son nuestros apegos, son nuestras partes que pesan. Probablemente el apego no sea el material, sea a una historia, sea a un rezago de tu inconsciente probablemente, pero que o sea algo que ya no lo hay hoy, que lo había hace 10, 20 años. Esto que es cuando no perdonas, de alguna manera, el ir cargando esto. Rencores, malos sentimientos. Eso, claro. Que te liberes porque el camino eventualmente está abierto para ti. Puedes caminar con la fuerza de ir con el agua a la rodilla o a la cintura, pero si vas con los apegos, inclusive con esta parte de sentirte que no eres capaz, que estás solo, que Dios no te acompaña, porque eso es solo una idea que se han creado los hombres, entonces sí vas a sucumbir. No puedes. Yo seré feliz el día que tenga tal casa. Yo seré feliz el día que la gasolina baje. Yo seré feliz el día que domine la tecnología. Queridos amigos, reflexionemos en eso. Nos estamos volviendo esclavos de un mundo tecnológico, cuando la tecnología debe ser una herramienta más para nosotros. De pronto nos enfrascamos en ello. O esclavos de nosotros mismos en el decir, o de nuestro pasado. Yo en una de esas perdono, me van a ver la cara, ya no voy a perder la fuerza me y voy la a ver imagen. Débil. Entonces todo eso va para afuera, porque de verdad lo que Dios quiere desde este Antiguo Testamento, que es esta gran Pascua de Moisés, es de verdad llevarnos a tierras prometidas. De verdad, ese es un simbolismo muy fuerte y de donde parte pues nuestra primera Pascua. Y que en el ejemplo que nos acabas de poner, Maripaz, pues tú decías, no podían traer 18 maletas, traían una bolsita con lo indispensable. Lo y que sería también, un backpack de hoy en día, ¿no? A lo mejor una mochila actual, ¿no? Y lo que nos hace reflexionar precisamente que a veces tenemos o creemos que necesitamos tantas cosas materiales, llámese ropa, llámese marcas, llámese bolsas, llámese lo que tú quieras, accesorios, y te das cuenta que no. Como cuando ha habido tragedias, cuando ha habido, pues no sé, una inundación, un huracán, en cuántos lugares y en México que los hemos vivido tristemente, pues te das cuenta que lo indispensable es lo que tienes contigo, que tus hijos estén ahí, que tu familia sobreviva. No importa si se perdió la televisión, el teléfono, exacto. El refrigerador. Pero seguimos con más después de esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx.
Hoy en Excelencia Personal estamos hablando con Mari Paz Albarrán acerca de las 4 Pascuas y ya nos habló de la primera. Ahora vamos con la segunda. Lo importante es profundizar y pues que se nos quede el gusanito. Hay mucha historia que podemos retomar en la Biblia que si realmente, como nos lo está platicando Mari Paz, pues nos invita a reflexionarla y no quedarnos con la imagen caricaturesca nada más, ¿no? De que se abrió el mar y entonces pasaron, sino todo lo trascendente y los símbolos, como decías al principio. Claro. Así que hay que tomar en cuenta, hoy seguramente nos están escuchando toda la familia, porque están de vacaciones. Sí, qué padre, increíble. Así que a ver, la segunda Pascua. Entonces, nada más, porque con la primera se entendió que fue el paso de la esclavitud a la libertad, de una tierra ajena a una tierra prometida, de algo que no es mío y que me hacen trabajar a otra cosa que es mi patrimonio, mi tierra. Entonces, de alguna manera, el paso, el Pashua, de ahí sale la palabra Pascua, pero no quería yo mencionar esto antes de decir qué pasó. Bueno, al menos ya entendimos que la primera queda perfectamente entendida y además nos conmueve cómo verdaderamente Dios se hace llegar. Por supuesto que hay milagros que se cuentan como espectaculares y bien por ellos y bien por las conversiones que generan, porque de ahí lo que es esta parte milagrosa y mucho más que el mover la materia, que si Él la creó puede hacer lo que quiera con ella. Así es. Pero otra parte es Dios se hace llegar. No es que se haya abierto, como bien dicen, el mar así, y ahora vamos a ver de las otras cómo verdaderamente es conmovedor el sacar las antenas y saber que ahí está. No pretendas que te venga como en un rayo de luz y entonces en una sotana o en una así blanca y que te hable, que probablemente pase, pero lo más seguro es que va a hacer que la naturaleza misma se mueva y que de alguna manera tus hermanos, que son los que están juntos, sean los que te den ese cobijo, los que te den esa idea o los que te ayuden a quitar esa idea de tu cabeza, lo que fuera. Es decir, que la manifestación de Dios puede estar en cualquier otro que esté a nuestro alrededor y hay que estar abiertos a percibirla y a verla. Exacto. Tanto en grandes detalles como en pequeños detalles. Y además, al final de cuentas, dar las gracias a esta comunidad, pero también a Dios, porque a través de ellos fue. Es un error decir, este viaje fue porque mi mamá o mi suegra se amotinaron para darnos y entonces por eso pude llevar a los niños a conocer el parque de no sé cuál. Pero ¿quién fue el que movió todos los instrumentos para que tú? Entonces respira profundo y siéntete que Dios está cerca. Voltea más a lo alto a ver dónde está. Se hace ver, se hace sentir. Entonces, esto es interesante porque nos vamos a brincar ahora hacia el Nuevo Testamento. Resulta que en la última cena se entiende como la cena pascual. Y entonces los judíos, con su tradición, dicen, no, a ver, espérame tantito. En primero, no se puede, porque la cena pascual se lleva a cabo en un Shabbat. Y esto, según la tradición, fue un jueves, o sea que nada que ver con el Shabbat. Y por otro lado, el ritual que conlleva el haber apartado el cordero, el haberlo desangrado hasta sus últimas gotas y haberlo consumido como alimento de unión o de alianza con Dios, entonces, nada que ver. Pero es que lo genial y lo que habíamos hablado el jueves pasado, que además cayó genialmente en jueves de última cena, es que la última cena es un prototipo, es una figura de la verdadera cena pascual que se dio en la cruz. Y fíjate muy bien, el Domingo de Ramos se tenía la tradición de apartar al Cordero y ese día entra Cristo como Mesías montado en un burrito. Ahí se apartó al Cordero. Y después fue esa semana de estar allí, inclusive de la expulsión en el templo de los vendedores y todo lo que vimos en el Evangelio. Y ya después de eso viene cuando eventualmente tiene esta cena. Pero lo genial del Evangelio es que solo hay que verlo con cuidado, no nos quedemos con lo que dice la gente, vayamos a las fuentes para que no nos sintamos manipulados por ningún tipo de corriente, sino al contrario, que te sientas invitado con una invitación membretada a tu nombre. Claro que vamos en manada, claro que vamos en conjunto, vamos en iglesia, pero es a ti a quien se te invita en cada momento. Entonces, fíjense bien. Resulta que decíamos que los judíos en torno a la última cena dicen que no fue pascual. Bueno, pues nosotros también estamos de acuerdo. No fue pascual, no fue pascual. Eso se va a llevar hasta que el cordero se desangre hasta su última gota. Y eso lo dice cuando Longinos atraviesa con esta lanza que dice ya no se tienen ninguna sangre. Y después dicen, vamos a bajarlo porque ya está cayendo el sol y viene el Shabbat. Él estaba muerto, sin haberle tronado ningún hueso, igualito que el Cordero Pascual. La tradición dice no se le romperá ningún hueso y se va a desangrar del todo. Entonces, pasemos, la parte conceptual es
y simbólica es importante. Entonces, Cristo pendiendo de la cruz y a punto de decir, porque ya lo había dicho cuando estaba entre amigos, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que serán entregados por vosotros. Entonces, esa carne y esa sangre toda, ni una gota quedó, es verdaderamente entregada a nosotros como alimento de vida. ¿Por qué? Porque la gloria se abre y en ese instante, lo que comentábamos hace 8 días, y si no pudieron oírlo, podría ser interesante que lo vean. Que lo accesen en la página. En la página, porque yo creo que esto es complemento de aquello. Sí, claro. Entonces, aquel día de la fiesta de los panes ácimos, como se consideraba esta Pascua de día de tradición, que se comían panes ácimos y una hierba amarga, para que fuera la hierba amarga, recordatorio de la esclavitud de Egipto, y luego los panes, aquel maná que cayó todo el tiempo en el desierto, y después, de alguna manera, este convite que era justamente la celebración de haber pasado de esta esclavitud. Entonces, esta Pascua se llevaba a cabo de esa manera. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas y también de Marcos, en los capítulos respectivos 26, 22 y 14, por si lo quieren revisar, se dice que Jesús dice, pero así pormenorizado, que le preguntan sus discípulos, oye, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la comida pascual? Y entonces él les dice, vayan a la ciudad y allí se van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entren que el maestro dice que dónde está la sala y el cordero que voy a repartir con mis discípulos. Él les mostrará el piso y ya estarán arregladas almohadas dispuestas para preparar lo necesario. Pues ahí dices qué curioso. Sin embargo, está lleno de significado. Los hombres no llevaban el agua. Esa era chamba de las mujeres. Entonces, por eso la gran samaritana y todas aquellas escenas bíblicas con la mujer con el cántaro en el hombro. Sin embargo, de ellos iban a decir, ahí donde veas un hombre atravesando con un cántaro, era rarísimo, y entonces pregúntale y que te lleve con el dueño del lugar. El dueño del lugar, para los que han estudiado la Biblia desde otras fuentes, se sabe que es José de Arimatea, el que después responde adinerado que cede la tumba que él había comprado anteriormente. Entonces llegan al lugar y le dicen que está listo el cenáculo. Entonces preparan allí la última cena y demás, pero finalmente faltaban 2 días para la fiesta de Pascua. Entonces, de alguna manera, ellos, insisto, a la hora de bajar el cuerpo de Cristo y tenerlo en esta piedad primero, que es con su madre, y después a la hora de sentirlo, pues lo que decíamos, ¿no? Un Dios muerto es difícil de entender. A lo mejor lo tenemos ya muy hecha la figura, pero y ese es el alimento que te iba a llevar al más allá. Entonces, nuestra segunda Pascua se lleva a cabo en la cruz, pero se podría decir que en la última cena, porque esas fueron las palabras y la promesa de cómo se distiende. Pero hay una parte de esta segunda que te quiero decir que es muy importante y hacemos el nexo. Sí, mejor entonces nos esperamos para después de esta pausa. Bueno, muy bien. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal hablando de las 4 Pascuas. Y queridos amigos, aquellos que nos están mandando algunas preguntas por redes sociales, le voy a pedir a Maripaz que nos diga estos versículos para publicarlos, quien quiera profundizar. Pues los dijiste un poco rápido, Maripaz. Ahorita te los tomo y los ponemos en redes sociales. Claro, sí. Para quien quiera profundizar. Y otras preguntas que nos sacan un poco de tema, les pido, se pueden comunicar al 5682-7500 y con mucho gusto ahí las respondemos para continuar. Nos decías, Maripaz, a ver, algo muy importante de esta segunda Pascua. Esta segunda Pascua, que es realmente la de los cristianos, en este plan de decir que es para el fundamento de la religión cristiana, tiene muchísimas similitudes y con eso a mí me conmueve la manera en que simbólicamente nuestro Señor nos habla, porque Él habla en humano, entonces te explica los símbolos que son tangibles y que de alguna manera pueden ser pues llevados a una dimensión
pues al menos un poco más parecida a esta parte angélica y a este entendimiento de nosotros abierto a esta gran noticia que es que la gloria está abierta a partir de esta gran decisión de nuestro Señor. Entonces, estábamos hablando de la Pascua de Moisés y entonces, ¿por qué de repente me brinqué a la última cena y a esto de la tradición de la Pascua judía? Bueno, porque nuestro Señor quiso hacerlo de esta manera. La Pascua de Moisés fue un paso de la esclavitud a la libertad. Y ahora Cristo, a través de su cuerpo y de su sangre, hace otro paso mucho más importante que de la esclavitud, de otro tipo de esclavitud, que es del pecado, de la muerte, de la sombra, del estar ensimismados con que lo terrenal es lo importante y el ya no más, sino Él destapa la gran bóveda celeste y entonces nos conecta directamente con este gesto creador y además ahora redentor. Entonces, de alguna manera, la última cena y Cristo colgado en la cruz y muerto y de alguna manera resucitado, porque fue la gran promesa, como bien dice San Agustín, si Cristo no hubiera resucitado, nada de nada hubiera ya importado. O sea, la gran promesa es, si tú comes mi cuerpo y bebes mi sangre, que aquí entre paréntesis, antes de que llegara el momento de la última cena donde levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo, y después levantó el cáliz diciendo, esta es mi sangre y háganlo en conmemoración mía, en ese momento, bueno, y probablemente fue hasta que viniera el Espíritu Santo, pero para nosotros, que ya está el Espíritu entre nosotros, entendemos que no era darle una mordida a su brazo. Es que imagínate tú decir que esta nueva religión o esta nueva religare, o sea, esta dirección directa con Dios creador, será a través de comer la carne de su hijo. Es que es difícil entenderlo. Sí, sonaba aberrante, ¿no? Inclusive la misma Biblia en el Sermón de la Montaña te dice que muchos dijeron, no, pues yo no le puedo entrar, y se fueron. Y él preguntó, ¿también ustedes se van a ir? Y Pedro le dijo, no, porque tú eres alimento de vida eterna. Y le dijo, eso no te lo confesó tu cerebro, eso es mi Padre que habla a través de ti, es el Espíritu que te ha influido en esa, o sea, influido, sí se dice así, que de alguna manera, no por manipular, sino por llenar de conciencia. Entonces, estamos hablando de este gran paso, ahora del pecado al perdón y de la muerte a la vida eterna, a través de este mismo alimento. O sea, es el mismo complejo, es la misma situación, pero transportada a un paso mucho más importante que la esclavitud, porque es otro tipo de esclavitud y peor, que es el pecado y la muerte para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el significado de esta nueva alianza que se comprende en esto de haced esto en memoria mía. Entonces la mesa de la última cena se convierte en este altar, en este sacrificio donde se encuentran cielo y tierra, que es justamente lo que estábamos hablando hace 8 días. Entonces esta nueva alianza de la verdadera comida y de la verdadera bebida hace que ellos entendan pues esto, vamos, que no solamente es morir por terminar una vida, sino por abrir una muy distinta para nosotros. Entonces también se llama Pascua cuando Cristo resucita y a partir de ahí viene el tiempo pascual, como diciendo, siente en cada poro de tu piel que estás siendo llevado con Él. Si Él no hubiera resucitado, el alimento y la bebida de salvación no sé en qué hubiera caído. Hubiera caducado. Porque llega un punto en que dices, si tú comes, y bien que lo dicen de manera moderna, tú eres lo que comes. Bueno, pues si empiezas a comer este alimento de salvación, empiezas a ser salvo. O sea, te formas en la lista de los que sí están invitados, porque estás en esta fe y en este Pashua, en este paso, acompañado de la Eucaristía. Cada vez que se hace esta celebración de la Santa Misa, es esta Pascua. Lo que pasa es que en tiempos litúrgicos como este que estamos viviendo, pues de esa manera se conmemora, ¿no? Para acordarnos que es mucho. Un detalle curioso es que hay últimas cenas en el arte, no pensemos que solo está la de Da Vinci, que ellos ponen unas grandes ventanas y atrás de la ventana, o sea, se ve un como emplazamiento redondo. A ver si lo podemos subir en redes sociales, sería interesantísima. Sí, estaría la imagen, padrísimo, claro. para que se Ahorita vea cómo buscamos. es el templo de Salomón, que era el corazón de esta Jerusalén, la tierra prometida, y después un emplazamiento triangular, como dando a entender que era una pirámide. Entonces está de la pirámide de Egipto al templo de Salomón, la tierra prometida, en contexto detrás, en las ventanas de
esta nueva alianza y esta nueva tierra prometida que es el reino. Cuadra perfecto. Sí, muy simbólico. Y además viene siendo, no es de que el Nuevo Testamento sea, digamos, como fortuito o pegado así como, sino viene siendo desde Tiene todo un Adán y Eva. detrás. Sí, por supuesto. Pondremos esa imagen para que la ejemplifiquemos y sepamos de qué estamos hablando. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, hoy en Excelencia Personal, pues ya está subida la imagen que nos compartió Maripaz. Y bueno, a ver, Maripaz, la tercera Pascua. Mira, la tercera Pascua sería dar el entendido en que en la religión protestante, de alguna manera se tiene entendido que en lo que se mencionó en la última cena, por supuesto, fue real, pero que no quiere decir la transubstanciación de la materia. Quiere decir esto, que porque estemos viendo el pan y el vino, no quiere decir que allí esté el cuerpo y la sangre. Dice Cristo, y Él lo consagró. Lo que los apóstoles tomaron ese día sí es la Eucaristía, pero bueno, entendía por nosotros. Pero que si algún sacerdote lo hace, no es Cristo, entonces no. Sin embargo, para los cristianos no es así. Para los cristianos católicos decimos que no, que el Padre toma total y completamente la postura de Cristo y habla en primera persona cuando dice, este es mi cuerpo. Lo está diciendo el sacerdote, pero como una, digamos, el protestante lo toma como una remembranza y el católico como una conmemoración, o sea, vuelve a suceder. Uh-huh. Y el protestante, pues es esto, solamente recordar el momento que por supuesto fue importante. Y yéndonos después de esta de los protestantes, que de alguna manera es distinta, por eso se menciona, eso de 4 Pascuas y no una, pues sería entonces la Pascua del Señor, que es aquello salvífico de Yahvé y Moisés, la Pascua de los judíos, que estamos diciendo toda esta manera de conmemorar esto, la Pascua de Cristo, que entonces comienza en la última cena y termina en la cruz y sobre todo, pasa por la cruz, que pasa por este mar rojo, y después, ¿cómo se llama? En las resurrecciones donde está la mera promesa cumplida, y después digamos que la cuarta Pascua es la Pascua de la Iglesia, que de alguna manera anualmente, como lo estamos viviendo ahora, que se conmemora, pero que cada vez que comes este pan y bebéis esta copa, anunciad la muerte del Señor hasta que venga, o sea, y su resurrección. Entonces, de alguna manera se unen el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero todo esto sería historia y sería verdaderamente inservible en nuestras vidas. ¿Qué significa nuestra Pascua hoy? ¿Qué significa postrarme o estar en una oración íntima enfrente de un crucifijo? ¿Estamos conscientes de todo esto, que es una invitación con una responsabilidad y con un mérito enorme por parte de nuestro Salvador y por parte de esta humanidad redimida después de haber caído en estas dualidades y en estos ¿cómo se llama? En estos errores? Entonces, yo creo que recogiendo lo que hemos dicho, uh-huh, hay que saber ir ligeros, quitarnos los desapegos y hay que saber mirar a la cruz con todo el simbolismo que tiene. Mirar verdaderamente más allá de nosotros para saber a lo que estamos invitados. La Pascua es por mucho nuestra gran celebración, es esta fiesta de triunfo sobre la muerte, y pues estamos invitados a eso. Y además es un Dios muy cercano, y eso cambia muchísimo. Sí. Muy cercano y que nos hace sentir a cada uno de nosotros valiosos. Sí. Porque el amor es infinito, el amor que nos y tiene. Elegidos, para seguir elegidos, usando las mismas palabras. Ese pueblo elegido, sí, eres la persona elegida. Y bueno, pues esta reflexión ojalá nos tenga no solo conmovidos, sino comprometidos con nosotros, porque el primero que la va a pasar genial y va a tener una vida mucho más profunda y plena, pues somos nosotros bajo todo este tipo de esquema. Muchas gracias, Maripaz, por esta reflexión. Y pues por todo lo que nos dejas, porque hay que seguirle pensando. Sí, qué bueno, ese es el chiste. Hasta mañana.
Radio Centro y el sistema satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.